Hola, ¿qué tal? Aquí en Consultándole a Gloria H. vamos a hablar de religión, política y familia. ¡Oh! Auxilio, qué tema tan delicado, tan espinoso, o no, no es tema, qué situación tan delicada, tan espinosa. Realmente, nosotros quisiéramos tener una sociedad donde la convivencia fuera mejor, donde se pudieran aceptar las diferentes ideas. Sin embargo, lo particular es que ese problema que se escala a nivel de comunidad, a nivel de sociedades, a nivel de países, de políticas, no comienza, dijéramos, desde arriba hacia abajo. Ese nivel de intolerancia o de dificultad para convivir arranca, como tantísimas otras cosas, en familia, en la casa. Pero sucede que, claro, en familia, en casa, ya no son las familias de antes, ahora son las familias nucleares, papá, mamá e hijos. Pero esa familia nuclear es hija de una familia un poco más grande, de una familia tradicional o de un llamado clan familiar. Muchísima gente añora esas reuniones familiares donde estábamos todos los primos, donde estábamos todos los tíos, todos los hermanos, familias muchísimo más grandes, donde muchísimas veces el patriarca, el hombre de familia, era el que hablaba, el que llevaba la voz cantante y los demás más o menos obedecían. Esa gran familia o ese clan o esa tribu familiar se ha ido reduciendo a familias nucleares mucho más pequeñas. Pero ¿qué sucede? Hemos quedado con la idea de que toda la familia debía de tener un mismo pensamiento. Y entonces muchas de las personas que tienen hoy 40, 50, 60 años son hijos de esas familias tribu, clan, donde el patriarca daba la palabra revelada, decía la palabra que se debía transmitir y todos obedecían. Entonces, en el lapso de unos 60 años, han pasado tantas cosas dentro de la familia que realmente nos sorprendemos de lo que sucede y por qué hoy en familia no se puede hablar. Hoy en esas familias nucleares o en las familias un poco extendidas no se puede hablar ni de política ni de religión, porque hablar de uno de esos dos temas es caer en una anatema, en una situación totalmente conflictiva, porque estas nuevas generaciones de muchachos, estas nuevas generaciones de gente joven ya no tienen tallado en sus mundos la sensación de obedecer a las ideas de los padres, de los abuelos y repetir lo que ellos pensaban. Entonces en religión, por ejemplo, tú te encuentras con muchachos o con niñas muy jóvenes que te dicen, muy orondos y muy tranquilos, yo no creo en Dios, yo no creo en eso que usted cree, yo no voy a misa, yo no voy a los oficios religiosos donde van ustedes. Entonces esa ciega obediencia que venía de la familia patriarcal, del gran clan familiar, de la tribu familiar, se ha ido desgastando y ya lo que llega a la generación de hoy, a la familia nuclear, es una sensación de que yo no obedezco ni tengo que creer lo mismo que ustedes creyeron. Hay algo bien particular que no es una rebeldía ciega. Muchas veces los mayores consideran que tú tienes que obedecer porque tú eres mi hijo o mi nieto o porque formamos parte de este clan familiar y tienes que repetir lo mismo que nosotros hemos vivido. Acuérdense de la famosísima frase, con los tuyos, con razón o sin ella. Entonces, esa sensación de que la familia daba el libreto donde tendríamos que actuar tanto en religión como en política, se está quebrando o se está rompiendo. Y hoy los muchachos, las nuevas generaciones se atreven a decir, yo no creo en tu Dios, yo no creo en tus creencias, yo no creo en tus ideas, yo pienso diferente. Y para las generaciones 50, 60 años es muy complejo que un muchachito, una muchachita muy orondo a los 14 años te diga, yo no creo en lo tuyo, yo pienso distinto. A veces papá y mamá y los abuelos insisten en obligarlos a ir a misa, en obligarlos a ir a la iglesia, donde el pastor. Hay momentos en que la rebeldía es muy marcada y entonces en cuestión de religión no creo en lo mismo.
te cuestionan a Dios, te cuestionan tantas cosas, claro, motivados por el desprestigio de las iglesias, por los intereses económicos de las iglesias, a veces las cristianas, por tantas iglesias donde los muchachos de hoy en día no tragan entero, ni están obligados, ni están educados para obedecer con la sensación de obediencia que tenían los mayores. Y religión, un tema delicadísimo. Ojalá que papá y mamá o los abuelos entendieran que esa rebeldía es necesaria. Las generaciones anteriores fuimos educadas para obedecer ciegamente, no cuestionar. Hoy en día parte de esa gran molestia, incomodidad e indignación viene dado de haber obedecido ciegamente sin poder cuestionar lo que se nos decía. Cada vez más es más claro que no se repiten las historias ni los libretos del pasado. Si eso es con religión, ni qué decir lo que pasa con política. Entonces, con política sí que es un tema tremendamente difícil, porque por lo general las generaciones anteriores tenían una mirada, podría decirse, más conservadora, y los llamados de centro o más de izquierda eran más reducidos y eran mal mirados por la sociedad. Izquierda era igual a comunismo. Hoy en día, estas nuevas generaciones que pueden mirar y cuestionar y analizar, miran con una mirada analítica, cuestionadora, y ya no repiten las ideas conservadoras de los anteriores. Entonces, meterte a hablar de política hoy en día es una situación bien compleja. Pero acuérdense que les dije al comienzo que estamos pidiendo un mundo y una sociedad donde pudiéramos conversar y hablar y respetar la diferencia. Eso no viene dado, esa sociedad que soñamos ideal, no viene dada por decreto del gobierno. Esa sociedad se forma en casa. Y es importante, papá y mamá, hermanos, abuelos, tíos, primos, que aprendamos a oírnos. La primera cosa que hay que recomendar en religión, respetar el cuestionamiento a las ideas religiosas, a las creencias. Por eso las ideas sobre el aborto, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, esas nuevas generaciones las cuestionan de tal manera, y los mayores tenemos que aprender a oír y no a imponer. Un muchacho de 14, de 16 años tiene derecho a cuestionar. La vida le irá enseñando algo, y el que yo lo obligue a creer en lo mío no es garantía, ni de que le va a ir bien, ni de que lo va a creer. Respetar esa diferencia de ideas es valiosísimo. Claro, en política mucho más. Entonces, las nuevas generaciones que nos cuestionan, es importante tener unas reuniones en casa donde se pueda oír. No alegues, no pelees, no trates de imponer la tuya. Ojalá puedas enseñar en familia, en ese hogar nuclear, a escucharse. Estamos pidiendo que el mundo se escuche y no lo enseñamos en casa. Y si no lo enseñamos en casa, ¿dónde lo vamos a enseñar? Mucha gente te dice, en familia ni de religión ni de política. Ojalá que pudiéramos empezar a hablar, no a pelear ni a convencernos los unos a los otros. La idea no es quién gana, ni quién tiene la razón. Ojo con eso, porque muchas veces se cree, yo hablo y yo tengo la razón. Pero ¿cómo se les ocurre decir esto? El respeto por la diferencia, el respeto por las creencias de religión y de política empieza en familia. Ojalá pudiéramos aprender a oírnos. Deja que el otro diga que fulano es bueno, que sutano es malo, que tal se equivocó, que tal no. Oír no es pelear. Entonces muchas veces se dice frases como, en mi familia no hablamos de política porque peleamos. ¿Por qué peleamos? Si ellos quieren pelear, no participes tú del juego. Es muy importante enseñar en familia el respeto por la diferencia. Y temas como religión y política son los adecuados para ese ejercicio del respeto por la diferencia, por la idea diferente, por la idea contraria. No es quién gana ni quién tiene la razón. Acuérdense de una cosa muy importante. El mundo emocional no se derrota con razones. Y muchas veces en ese mundo de la política y de la religión hay emociones de por medio y no hay razonamientos. Y tú no puedes esperar entonces cambiar una emoción con un razonamiento. Sobre todo que si hay un ataque y una descalificación, estás equivocada, tú, eso te están diciendo es un error, eres bruta o bruto, así no es, pues ya cierras la puerta para un diálogo.
religión y política en familia. Es ideal, claro, y mucha gente se rehúye a poder hablar de esos temas porque yo no quiero tener una pelea, y a veces una mamá de 3, 4 hijos se mete en un lío tremendo, un papá, porque con cuál de los 4 estoy, y las peleas son tenaces. Creo que si tienes niños o niñas, poder enseñarles desde pequeños a respetar las opiniones de los demás sin necesidad de descalificar, insultar o cuestionar sería importante. Soñamos con la sociedad del diálogo, pero no lo empezamos en casa. Posiblemente hay una generación que ya no entienda, 30, 40 años, 20 años, usted está equivocado, usted es de tal partido, de tal corriente, y sea muy complicado hacer. Pero esto es un llamado para que empecemos a hablar de política y religión en casa, respetando la diferencia. No es un asunto fácil, pero es una invitación para que esa gran convivencia de sociedad pueda formarse. ¿Te atreves a aceptar el reto? ¿Te atreves a aceptar mi invitación? Habla de política y religión, respetando la diferencia, en familia, en la mesa del comedor, en la casa de cada quien.